Hola, ¿cómo están? Este es nuestro primer video para quinto básico, así que les pido disculpas por no haberlo hecho antes. La verdad es que es difícil el poder crear material pensando en ustedes, así que vean con atención este video. Lo hice con mucho, mucho amor para ustedes. Me esforcé en cada color, en cada forma de la letra, para que ustedes puedan ponerle mucha atención. Primero que nada, tienen que estar con el cuaderno, con el libro de historia y con un lápiz, ¿ya? Para poder entender este tema. Vamos a empezar a estudiar la historia nuestra, la historia de América. Y para eso vamos a empezar con un hecho histórico bastante polémico, que es la llegada de los españoles a América, ¿ya? Para eso yo voy a acompañar este video con un enlace de YouTube a otro video que complementa un poco esta situación. Entonces, si empezamos a revisar, en el libro, en el texto del estudiante, en la página 81, tenemos esta línea de tiempo. Nos permite entender que el proceso de llegada de los españoles a América fue un proceso paulatino, ¿ya? Paulatino me refiero a que con el avance de los años van a ir llegando más y más españoles a este continente americano con un objetivo, que es lograr fama, lograr gloria y lograr riquezas, ¿sí? Esto empezó en 1492 con la exploración de Cristóbal Colón, cuando llega a las costas de la isla de San Salvador, que los indígenas conocían como Isla Guanahani, y podemos incluso extenderlo al proceso que ocurre en Chile entre 1536 y 1541, cuando llegan Diego de Almagro y luego Pedro de Valdivia a nuestro país. ¿Sí? Nuestro país que está en el extremo más al sur del continente, por lo tanto van a ser los últimos lugares en ser habitados por estos españoles que vienen a explorar. ¿Qué es importante saber? Había gente antes que llegaran los españoles, había gente, había habitantes, había seres humanos con culturas distintas y con culturas valiosas de conocer, ¿ya? Vamos a poder estudiarlas o conocerlas en la página 82 de tu libro. Y ahí el libro te dice que habían civilizaciones americanas, habían grupos agroalfareros, habían pescadores y habían cazadores recolectores, ¿sí? Y describe esas características. Lo importante acá es que tú entiendas que estas civilizaciones, grupos agroalfareros, etcétera, habitaban en áreas nucleares del continente y también en el resto del continente con distintos niveles de complejidad. Es decir, las civilizaciones construyeron grandes edificios megalíticos con grandes piedras, templos, pirámides, pero eso no las hace más valiosas que otros tipos de grupos humanos que habitaron América. Los grupos agroalfareros van a ser como los grupos diaguitas, es decir, grupos que desarrollaron una alta complejidad en la cerámica como un objeto artístico, además de útil, como ese jarro que te estoy mostrando. Los grupos de pescadores van a ser grupos que recorren las costas de América buscando formas de subsistir por el mar, extrayendo mariscos, extrayendo moluscos, pescando, construyendo balsas, etc. Y finalmente los cazadores recolectores van a ser los primeros habitantes del continente que llegan acá persiguiendo manadas de animales y que de alguna forma sobreviven recolectando su alimento de la naturaleza. ¿Ya? De nuevo, estas culturas no son mejores o peores que otras, son distintas y lo importante es que nosotros reconozcamos que ellas existieron antes de la llegada de los españoles. Finalmente, las culturas que van a enfrentar o conocer al español y al portugués al momento de la llegada, en 1492, van a ser tres grandes civilizaciones o tres grandes culturas, ¿ya? Estas se desarrollaron en zonas nucleares. Áreas nucleares van a ser Mesoamérica, con los mayas y los aztecas, y otra área nuclear va a ser el área andina, donde se desarrollaron los incas, ¿ya? Que dominaron gran parte del territorio de América del Sur, incluido Chile.
Entonces, ahí tenemos algunas representaciones de mayas y aztecas, y aquí tenemos una representación del vestuario de algunas mujeres incas. Entonces, llegamos al tema. 1492 ocurre el encuentro de los mundos. Dos culturas van a chocar y van a transformarse ambas, ¿ya? Tanto los europeos encuentran cosas valiosas en América como los americanos encontraron cosas valiosas en los europeos. Y surge algo muy lindo, algo muy distinto, que es la cultura mestiza. ¿Ya? El mestizaje va a iniciarse en América y vamos a surgir nosotros con nuestra variedad de características, ¿ya? Entonces vamos a tener por un lado la cultura americana con civilizaciones que construyeron ciudades edificadas con piedra, ¿cierto? Como estas pirámides, con formas de cultivo distintas como estas chinampas de los aztecas. Y por otro lado tenemos a los europeos, con desarrollo tecnológico muy importante como la carabela, los mapas portulanos, las brújulas que le permiten viajar y emprender esta búsqueda de otros mundos, de nuevas rutas comerciales, etc. Van a surgir además situaciones sociales. La sociedad europea se va a encontrar con una sociedad estratificada americana, ¿ya? Compuesta por una familia real, por sacerdotes, campesinos e incluso esclavos dentro de la sociedad americana. Ahora, hablemos un poquito de América. ¿Qué características va a tener? Los españoles van a encontrar en América distintas situaciones. Por ejemplo, en Mesoamérica van a encontrarse a los aztecas, que tenían un imperio donde dominaban a pueblos y eran guerreros bastante temidos. Y los mayas, que existieron antes de la llegada de los españoles, construyeron edificaciones muy interesantes en sus ciudades independientes, pirámides de piedra, conocieron el cero, desarrollaron descubrimientos astronómicos. Mientras que en América del Sur se encontraba conformándose el imperio inca, que estaba en proceso de dominación, es decir, se expandían desde Colombia hasta la zona central de Chile. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos una maqueta de una ciudad azteca. Acá tenemos una foto de Machu Picchu, que es una ciudad inca. Y ambas son bastante complejas, hechas con piedra, hechas con esfuerzo humano. Por eso yo te decía que no son una cultura inferior a la europea. Son muy valiosas y muy importantes de conocer. Y además, los americanos, estas culturas, tenían una religión politeísta, muchos dioses. Cada dios regía algún elemento o alguna característica de la vida. Había un dios para la guerra, había una diosa para la vida, para el nacimiento, para la muerte, etc. ¿Ya? Y eso le llama mucho la atención al europeo, porque el europeo viene con un solo dios, viene con la cruz del catolicismo. Entonces, el ver a gente que venera a dioses matando a gente o que venera a dioses quemando sangre, les resulta chocante, les produce ruido, les produce malestar. Por otro lado, Europa. Europa tenía una situación relacionada con el comercio. Estaban buscando nuevas rutas comerciales para llegar al lejano oriente, para encontrar especias, ¿sí? Además, ellos van a promocionar, van a iniciar viajes de exploración para buscar nuevas rutas y poder encontrar la ruta a las especias, a estos condimentos ricos, a la seda, a elementos de lujo que en Europa eran muy cotizados. Entonces, Enrique el Navegante, que es este personaje de acá, del turbante negro, va a crear una escuela de navegación. Ahí los portugueses se van a formar, van a empezar a navegar alrededor de África y van a desarrollar una ruta hasta las Indias. Al mismo tiempo, la corona española, es decir, los reyes de España, le dan permiso y autorización a este personaje de acá para poder iniciar un viaje hacia el oeste. Un viaje que muchos llamaron que era una locura, pero que resultó dar una consecuencia histórica a nivel mundial, que fue encontrar todo un continente nuevo para los europeos. Nosotros sabíamos que existía porque estábamos acá, los americanos. Entonces, con el viaje de Colón, que fue el inicial,
surgen muchos otros viajes de europeos que se dedican a conocer, descubrir, conquistar y colonizar este nuevo y desconocido continente americano. Aquí tenemos una imagen, esta imagen es del Instituto Geográfico Militar Chileno. Aquí nos reflejan todos los viajes de exploración y el proceso de conquista del siglo XV. Aquí podemos ver con verde los territorios que fueron conquistados y explorados por la corona portuguesa, es decir, en representación del Reino de Portugal. Y con anaranjado podemos ver los viajes de exploración de los exploradores que dependían de los reyes de España o la corona de Castilla y Aragón, porque en ese tiempo España eran dos reyes muy poderosos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ya? Con rojo vamos a ver los viajes que fueron apoyados por el rey de Inglaterra, los reyes de Inglaterra. Y con moradito, no se ve mucho, pero está ahí, con morado se ven los viajes que fueron apoyados por Francia, ¿sí? Los reyes de distintos lugares de Europa querían conquistar la mayor parte del territorio que no había sido reclamado, que estaba, por así decirlo, libre, y al mismo tiempo querían llegar a la India para poder comerciar. Y ahí destaca un viaje muy interesante que va a ser el viaje de Hernando de Magallanes en 1519 a 1521, que se dirige al sur del continente americano pasando por el Estrecho de Magallanes. Ese viaje va a ser el primer viaje donde se explora algún territorio de Chile. Sigue por el Océano Pacífico y da la vuelta al mundo. Va a ser el primer viaje que da la vuelta al mundo y por eso es reconocido y muy importante. Luego de todos estos viajes de exploración, el continente americano va a aparecer esta torta, ¿sí? Va a estar repartida para los reyes. Con rojo acá se reparte el territorio para España y con verde para Portugal. Y así con otras coronas que van a ser menos importantes para nuestra historia, ¿sí? Ahora, lo que a nosotros nos interesa saber, o que vamos a estudiar, porque lo vimos en la guía anterior que nos mandó la profesora Fanny, si es que lo recuerdan, es cómo fue el proceso de conquista en Chile y de descubrimiento de Chile, ¿ya? Y ahí surge un personaje muy interesante que es Diego de Almagro. Diego de Almagro va a ser un hidalgo, un hijo de algo, un hombre europeo sin riqueza, que viene a América a hacer fortuna. Luego de apoyar en el proceso de conquista de Perú, Diego de Almagro obtiene el permiso de Francisco Pizarro para explorar los territorios al sur de Perú. Territorios que se decían eran ricos, que se decían eran prósperos. Entonces él tomó una gran cantidad de personas, esclavos e indios, y se fue al sur a buscar estas riquezas. Recorrió hasta más allá del sur de Santiago, pero la falta de riqueza y encontrar a tanto indio agresivo, tanto enfrentamiento, lo hizo desistir y se devolvió al Cusco en 1536 atravesando el desierto. Por lo tanto, el viaje de Diego de Almagro, aunque es muy importante porque es el primer viaje de un europeo a Chile, no fue un buen viaje, no tuvo buenos resultados. El que sí tuvo buenos resultados va a ser este otro personaje que está aquí, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia también va a ser un hidalgo, un hijo de algo, con algunas riquezas, pero que viene a América para enriquecerse y para hacerse famoso, para ganar la gloria. Luego de trabajar y de pertenecer a otras empresas de conquista, llega con Francisco Pizarro, quien lo autoriza para poder ir a conquistar estos nuevos territorios, los territorios que le había dado Almagro, pero que Almagro rechazó. Pedro asiste varias veces a Perú, luego de haber viajado a Chile, porque tiene esa relación con Perú de dependencia, de apoyarse, de acompañarse. Cuando Perú le mandaba recursos o le manda el reconocimiento de ser el gobernante de estos territorios de Chile, llamándolo gobernador, ese fue su título, es que él va a dirigir expediciones al sur de Chile para crear las primeras ciudades, ¿sí?
Entre esas ciudades se encuentran las más importantes, que serían Santiago, fundada en 1541, La Serena, fundada en 1543, y Concepción, fundada en 1550. También hay algunos fuertes, algunas fortificaciones que funda Valdivia, pero finalmente su vida no terminó muy bien. En una batalla con los indígenas conocidos como mapuches, que se rebelaban a los españoles, es que Pedro de Valdivia es capturado y asesinado, y así terminan sus días. Con eso es que la dominación española se estableció hasta ese límite, no siguieron más al sur, respetaron el territorio de los mapuches y colonizaron desde el río Biobío hacia el norte por todo Chile. Entonces, ¿qué es lo importante de esta clase, de esta lección, de este video? Es que con el encuentro de los mundos o con el descubrimiento de América, como se le llamaba antes, van a haber consecuencias. Consecuencias tanto para los europeos como para los americanos, ¿sí? Tenemos que recordar que es importante destacar que no hay culturas que sean más importantes que las otras, sino que son distintas y que al encontrarse, al compartir, al guerrear, al estar en conflicto incluso, es que se transmiten valiosas lecciones, elementos culturales importantes que los podemos ver hasta la actualidad. Si repasamos este resumen, podemos ver que la cultura europea, al llegar al continente, llega con una motivación: buscar riquezas y evangelizar, es decir, convertir a los indígenas a la fe cristiana. También buscan conquistar territorios, entregando su idioma, el español, a los territorios conquistados. Por eso nosotros hablamos español. Y también creando o instalando instituciones como la Iglesia Católica o el respeto a la corona y al rey. Y finalmente dominan este territorio fundando ciudades, ciudades que existen hasta la actualidad. Mientras tanto, ¿cómo se va a transformar esta cultura americana? La cultura americana, que tenía diferentes focos nucleares de desarrollo, aztecas e incas, van a ver transformada esa dinámica. Desaparecen los aztecas, desaparecen los incas y empiezan a ser dominados por otra cultura, la europea. Sufrieron enfermedades, algo así como la situación que estamos viviendo ahora. Los indígenas americanos no tenían las defensas frente a las enfermedades que traían los europeos. Un resfriado, la viruela, los podía matar y no habían vacunas. Así que es una situación similar a lo que estamos viviendo ahora con el COVID, solo que en América fue desastroso. Y fue lo que garantizó que los europeos dominaran este continente. Y finalmente vamos a reconocer que hay algunas culturas que se resistieron, que incluso derrotaron a los españoles, como fueron los mapuches, con líderes como Michimalonco, que quemó la ciudad de Santiago, o como Lautaro, que va a ser el que vence a Pedro de Valdivia y finalmente lo asesina, ¿sí? Las próximas clases vamos a tratar de complementarlas con videos. La idea es que ustedes me vayan consultando cosas que no hayan entendido. Este video es particularmente denso, así que apóyense con su libro de texto. El texto del estudiante tiene toda la información que yo expliqué y más, ¿ya? Y eso, estén bien, pongan atención a sus papás. Por favor, hagan sus tareas, no hagan rabiar a los papás porque es su responsabilidad el hacer sus actividades de clases. Y eso, los quiero mucho, estén bien y nos veremos en algún momento.